Iglesia, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta mañana, como lo hemos hecho siempre a través de las Escrituras. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos del 10 en adelante, encontramos una historia de la cual se ve la realidad de la práctica del cristianismo o del temor a Dios. Mis amados, el decir somos creyentes no nos exime de pruebas, ni tampoco de tribulaciones, ni de problemas, e incluso ni de enfermedades. La realidad práctica del creyente es convivir en medio de esas circunstancias. Es algo de lo cual nosotros muchas veces no nos gusta. Hay muchos que han querido presentar el Evangelio como un lecho de rosas, donde no existen sufrimientos, donde no hay ningún tipo de escasez, donde no hay ningún tipo de problema. Mas déjeme decirle que ese pensamiento, esa idea es errónea. La realidad del creyente es que su vida práctica debe de vivir en medio de esas dificultades, porque Jesús les dijo: os envío como mansos, pero también a la vez tendrían que tener la astucia de una serpiente. ¿Se recuerdan, verdad? Porque íbamos a andar en medio de lobos rapaces. La predicación de Esteban en el libro de Hechos, en el capítulo 7, que es una de las predicaciones más completas y más largas a la hora de exponer el Evangelio, dentro del relato de Esteban, incluye la historia de un hombre creyente hace muchísimos años, el cual se llamaba José. José fue una persona temerosa de Dios, pero dentro de su vivir, él practicó la vida junto con una familia igual que la nuestra, perversa, envidiosa. Una familia de maleantes como la nuestra no tiene nada que envidiarle a la familia de José, ¿verdad? Usted dirá: hermano, ¿cómo está hablando de mi familia? En la familia hay malos. Así es, amén. Y mis amados, en medio de ellos tenemos que vivir. Amén. Oh, qué bonito fuera que viviéramos en medio de una familia que no ocasiona problemas, que no ocasiona ningún tipo de mal comentario. No es eso real. El cristiano debe de vivir en medio de eso. Y debe de aprender a vivir con ello. Y lo mejor, debe de saber vivir con la ayuda de Dios en medio de esas cosas. Muchos le pedimos: Señor, aléjame de problemas, que no falte en mí nada, que no falte alimento, que no falte la bendición. Esa es nuestra súplica día y día. Pero en el diario vivir van a haber dificultades. José nos enseña a vivir la vida práctica del creyente. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, para que nos vayamos esencialmente a esa historia. No vaya a perder la cinta de Esteban, porque vamos a regresar a ella. En el capítulo 37, si no me equivoco, encontramos esta historia. Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras, muestran esta historia de un hombre temeroso de Dios. Capítulo 37, versículos del 2 en adelante. Dice así: esta es la historia de la familia de Jacobo. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Si hay algo por lo cual el creyente muchas veces no cae bien, es porque trata la manera de ser correcto.
practicar la justicia, la verdad. Pero eso nos traerá a nosotros algún tipo de reprensión de parte de los que practican la maldad. El que usted corrija a una persona que está en pecado le va a provocar disgusto a esa persona, y esa persona le va a recriminar, le va a decir metido, le va a decir un montón de cosas porque usted está haciéndole ver lo malo. Y una de las cosas por las cuales José le caía mal a sus hermanos era esa, porque él trataba de hacer lo correcto. Entonces, ¿qué estamos viendo de este creyente? Un hombre que practicaba la justicia, que la señalaba, pero que a la misma vez sufría las repercusiones de señalar el pecado. Dice el versículo 3: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Quién quisiera ser como José? Cuando le hablaban a José, ¿cómo le decían? Hola, Josécito. Lea al final del versículo 4. Y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que le hablaban alterado. Hey, José, vení para acá. Ya se imaginan, ¿verdad? Esa es la vida real de un creyente. ¿Y cuál es la actitud que nosotros debemos de tener ante eso? Bueno, nos la va a enseñar José. Cuando usted es bendecido, cuando usted es amado por Dios, Dios le bendice grandemente, y eso traerá algún tipo de malestar hacia otra persona. Mira, tal vez usted compró zapatitos usados, ¿verdad? Mira, estrenando anda. O hasta se los han regalado. Pero a la gente le molesta. Entonces el creyente, hermano, va a tener que sufrir todo ese tipo de oprobios y va a tener que convivir con ellos. Dice que cuando le hablaban, no les parecía a ellos que José fuese bendecido más que ellos. Ellos en sí eran había un error en el padre, sí. Y era el que dice que él amaba más a este hijo. Sin embargo, no hay excusas para que por ello nosotros podamos señalar a las personas. El versículo 4 dice que viendo sus hermanos eso, se alteraban más. Entonces, en la vida práctica de un cristiano, tenemos que soportar los enojos, las molestias de otras personas. Pero también en la vida práctica del creyente debe de saber que la comunión que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial no debe de ser cambiada por nada de todas esas adversidades con las cuales vamos a convivir. Debemos de saber que Dios cumplirá su propósito en nosotros, que Él hará de nosotros lo que bien a Él le parezca, y si con ello le molesta a otra persona, pues nosotros no debemos nada más que pedirle las fuerzas a Dios para saberla afrontar en esos momentos difíciles. José dice que tuvo un sueño, se los mostró y ellos se enojaron más, tanto que en el capítulo 37, versículo 8, dice así: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? ¿Y qué dice el 8? Y le aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. Quiere decir eso: que cada día usted va a ser más señalado, cada día usted va a ser más criticado. Y hoy ya empezó a ir a la iglesia otra vez. Ay, no, ya va a empezar otra vez, que va a ir no sé cuándo, que ya no va a empezar a invitar, y esa es una molestia de ellos. Pero no solo se trata de venir a la iglesia, no solo se trata de tener una Biblia, de andarla bajo el brazo y decir soy cristiano, sino que eso hay que practicarlo en nuestra vida diaria.
y practicarlo con incrédulos. Practicarlo, hermano, mostrando amor, mostrando misericordia con ellos. Avance más, capítulo 37 siempre. Versículo 23. ¿Lo tenemos? Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. La confrontación hacia el creyente no solo muchas veces va a ser de palabras, a veces van a querernos agredir físicamente. A veces, hermanos, no solo se van a conformar con decir ojalá que le vaya mal, a veces van a provocar que le vaya mal. Esa es la vida de un creyente. Y soportar eso no es fácil. Pero el que tiene el temor verdadero de Dios en su corazón, Dios lo ayuda. Y Dios lo saca adelante. ¿Y cuál fue la razón por la que a su hermano le han quitado la túnica que le dio su papá y lo han querido matar y lo han querido ahogar en una cisterna? Sencilla. Un poquito más atrás. Versículos 13. Siempre capítulo 37. Capítulo 37, versículo 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para decirle: ¡ay, viene nuestro hermanito José! ¡Te extrañamos, José! Sí, le dijeron así, hermano. Él va con una orden de su papá, porque su papá sabía la clase de hermano, de hijos que tenía. ¿Y qué hizo José? Nada más tuvo que soportar. Él sabía en quién había creído. ¿Sabe qué hicieron sus hermanos? Lo dieron por muerto. El deseo de ellos era matarlo, pero uno de sus hermanos dijo: ¿para qué vamos a derramar la sangre de nuestra propia familia, verdad? Mejor vendámosle. Ahora, pero el creyente no solo va a tener problemas con su familia. La vida cotidiana de un creyente es: en su familia van a haber problemas, van a haber dificultades. No se admire porque usted es creyente y diga: mire, ese va a la iglesia, pero mira qué lleno de problemas está. No, hombre, mire, su familia no lo quiere. Opinan mal de él, dicen un montón de cosas. Ojalá y se hiciesen mentiras de nosotros, que eso debería de ser lo correcto, como le sucedía a José. De José hablaban mentiras y decían un montón de cosas, al tanto que querían matarle, y no solamente lo quisieron hacer, sino que hasta se deshicieron de él. En el versículo 23 lo vimos, ¿verdad? 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos:
¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a Egipto. ¿Qué hicieron sus hermanos? Ay, de nosotros estamos pensando que nuestra familia, ay, no viera que mi familia, hermano, es única, es especial, es bien, mira. Viera que somos la única familia que nos ama. Mentira, hermano, puede ser la mentira más grande hasta. Dios, que les puedo venir a decir eso, no me van a creer, es mentira, no existe una familia perfecta. Existe la perfección de Dios en la vida de los creyentes. Dentro de la perfección de Dios va a venir el problema, pero a la misma vez va a estar la salida de parte de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos quejamos de muchas dificultades que vienen en nuestra vida, hermano? Si yo voy a la iglesia, si yo soy creyente, mira que cómo me va. Bueno, este buen creyente del cual estamos tomando ejemplo, no le fue tan bien. Yo creo que le fue peor que nosotros. O alguno de nosotros ha llegado hasta este polvo como José. Hemos tenido pruebas, pero no hasta el tanto de que no. Bueno, no sabemos, pero en sí no hemos llegado a ese extremo. Pero esos problemas que suceden en la vida práctica no deben de quitarnos en ningún momento la visión de que nosotros seguimos siendo hijos del Altísimo y que Él vela por nosotros. Eso no se debe de quitar de nosotros. José ha sido vendido por sus hermanos, tuvo problemas con su familia, pero no solamente va a ser nuestra familia. Por favor, avance un poquito más. Capítulo 39. Un creyente tiene la gracia de Dios sobre él y en eso debe de basar su vida. ¿Cuántos tenemos la gracia de Dios sobre nosotros? Eso valórela. Que no lo quiera su familia, que no lo quieran sus hijos, que no lo quiera su mujer, que no lo quiera su familia. Hermano, no debe de a usted quitarle el sueño, porque si Dios le ama, dijo el salmista, si mi padre y mi madre me dejaren con todo esto, Jehová me recogerá. Si Dios lo quiere, hermano, hombre, viva tranquilo, hermano. Tiene a Dios, pero es que viera que mi mujer no me da comida. No, hombre, le va a hacer daño, porque se la va a dar quizás. Oye, sí, hermano, si la Biblia lo dice. Mis amados, hombre, dile gracias a Dios. Mire, la señora por molestar, tortillita con sal y limón le da a usted, ore y coma tranquilo, ¿verdad? Pero no se ponga a decir, mire lo que me da la mujer. Quiera, si viene su familia, ahí está la gran gallinota, ¿verdad? A mí ni los huesos me tiran, hermano. La vida práctica del cristiano es sufrimiento. Pero eso no debe de quitar a nosotros la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón, que somos hijos de Él y que Dios nos ha traído a esta tierra con un propósito para que nosotros cumplamos ese propósito divino en esta tierra. Amén, gloria a Dios. Dejemos los problemas familiares de José y ahora avancemos al capítulo 39 de Génesis. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Cuando el creyente, su confianza está puesta en el Señor, la gracia de Dios está puesta sobre él y eso hace que las cosas vayan saliendo a nuestro favor, aún en medio de dificultades. ¿Se recuerdan el deseo de sus hermanos? Era que se muriera, ¿va? Que se lo llevaran de esclavo. Miren lo que le sucede, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vea qué lindo el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermano,
Si nosotros nos llamamos creyentes, no nos olvidemos que la gracia de Dios está en nosotros y que su favor está aún en esos momentos difíciles. No se vaya usted a poner a lamentar y a desearle el mal a su familia, hermano. Vemos aquí a José llorando. Vemos a un José próspero en una condición de esclavo. Vemos a un José lleno de la gracia del Señor, pasando pruebas y dificultades, pero con la ayuda de Dios. Vemos a un José, hermano, que aun cuando había sido vendido por sus hermanos, él había confiado en Dios y eso le bastó para que la gracia de Dios estuviese en él y que todo lo que hacía, que dice, hermano, prosperaba. Así que si usted ha creído que Dios está sobre su vida, hermano, todo lo que haga va a prosperar. Pero ahí van a estar las dificultades siempre en la vida de los creyentes. Avance un poquito. 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amado, si usted es creyente, la gracia de Dios debe de estar en su trabajo y que todo lo que haga, hágalo con amor, con alegría, con gozo. Dice en una de las cartas del apóstol Pablo, hacerlo como que si lo hacemos ¿para quién? Dice, para el Señor. Así que lo han puesto en su trabajo a valer. Barra con un gran amor, deje bien limpito, hermano, no se ponga a pensar por qué no pusieron a este, ¿verdad? Y si este acaba de venir, no que yo que puedo usar las herramientas, que puedo usar las máquinas, me ponen a barrer. Barra con amor, que la gracia de Dios va a estar en lo que prospera, ¿ven? Y cuando vean, miren, nunca habían dejado tan limpio como aquí. ¿Por qué? Porque ahí estaba un creyente lleno de la gracia de Dios. Y en su vida práctica hizo las cosas bien. ¿Cómo hacía las cosas José? Bien. ¿Por qué? Porque él practicaba el temor a Dios. Se acordó de que su nombre, si él estaba mejor que sus hermanos. Pero siempre va a aparecer la dificultad. Avance conmigo, versículo 7. Aquí ya no solo son problemas familiares, ahora son tentaciones. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Amado hermano, ¿cómo es la vida del creyente? ¿Va que llena de problemas? ¿Qué más? ¿Llena de tentaciones? ¿Qué se le ha presentado ahora a José? Una tentación. Eso vamos a vivir nosotros los creyentes día con día. Hermano, que no vamos a ser tentados, que no vamos a pasar problemas. No, hombre, vamos a hacer cada día, vamos a vivir una nueva historia y con la ayuda de Dios lo vamos a sobrepasar. Ahora el hombre se ha visto en medio de una tentación. ¿Y qué hace en la práctica un cristiano? ¿Cede? No. Sufre las consecuencias de decirle no al pecado. Eso es lo que no nos gusta mucho. Muchos terminamos diciendo, no hermanos, si somos débiles, pues. ¿Y dónde está la fortaleza que Dios nos da? ¿A dónde dejamos la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros para darnos la sabiduría y huir de las tentaciones como lo va a hacer José? Vean conmigo, versículo 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Hay algo que no puedo tocar y a usted le digo. Yo puedo hacer todo aquí, le digo, pero a usted no la puedo tocar. Ahora, hermano, la insistencia del enemigo por hacernos caer de una o de otra manera va a ser constante.
Y nosotros debemos de saberlo. No por eso, ay hermano, quizás yo no hubiera a la iglesia, viera que, no hermano, problemas en mi familia, problemas en mi trabajo, y viera que la tentación me anda siguiendo, yo quizás ya no voy a ser cristiano. Déjeme decirle que usted no ha puesto los ojos en Jesús y usted no está practicando la vida cristiana, porque ahí es donde se practica la vida cristiana. La mujer vuelve a seducirlo en el versículo 9. No hay otro mayor que yo en casa. 10. Hablando ella a José, ¿cuánto dice? El enemigo descansa, hermano. En la vida práctica, los cristianos la pasamos bien tranquilos todos los días. ¿Qué dijo Jesús? Cada día trae su propio afán. ¿Por qué nos admiramos? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? No os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido. Así dijo el apóstol Pedro. Que no nos sorprendieran, hermanos, cuando nos encontrásemos en pruebas. No quiso decir, este hombre, mire, quizás José había entrenado cristianamente, tenía una vida ejercitada en la vida espiritual. Allá con su familia había practicado para pasar tanta prueba. Ahora le viene, mire lo que hace el joven, versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y ¿qué hizo? Lo que se debe de hacer con las tentaciones es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuál fue la recomendación del apóstol Pablo? Resiste la tentación, quédate ahí haciéndole frente. ¿Cuál fue el consejo? Huye. ¿De qué? De las pasiones juveniles. ¿Qué está haciendo José? Huyendo. Si usted cree que va a caer, salga corriendo mejor. Pero no, nosotros vemos el fuego, ahí estamos metiendo la mano. No metemos, mire, soy fuerte. Cuando venimos a sentir una gran llaga, tenemos en la mano. Entonces, dentro de las prácticas de un creyente es que si usted tiene dificultades, está lleno de tentaciones, huya de las tentaciones, pero no desista de creer que Dios está con usted. Ahora este hombre ya no solo le va a hacer las tentaciones, ahora es llevado a la cárcel por una mentira. Versículo 15. Perdón, 14. 13 dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Los chambres se van a levantar alrededor de los creyentes. ¿Qué vida tuvo José como creyente? Algo turbulenta. Problemas en la casa, problemas en el trabajo, tentaciones y ahora vemos calumnias. El diario vivir de un cristiano. ¿Y qué se hace ante esas circunstancias? ¿Qué hizo José con su familia? ¿Se puso a renegar? No. ¿Qué hizo José cuando le fue vendido como esclavo? Vivió como creyente, hacía las cosas como para el Señor y eso Dios lo prosperaba. Aún ahí fue tentado y ahora vamos a ver la actitud que él tiene. Él ha huido de la tentación. Amén. Esa es la vida práctica de un cristiano. Pero ahora, hermano, le va a pasar otra prueba por ser correcto. Lo llevan a la cárcel. ¿Y qué sucede en la cárcel? Bueno, avance al versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo, bueno, le dijo lo mismo, ¿verdad? Hasta que al pobre se lo llevan a la cárcel, por lo cual dice el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso, ¿a dónde lo puso? En la cárcel. ¿Por qué lo han llevado a la cárcel al pobre? Por violador.
por acosador. ¿Era acosador sexual José? No, nada que ver. ¿Se puso a llorar? No. ¿Qué hacemos nosotros? Como dijo aquel loco que canta esa ranchera, llorar y llorar. A veces sobre eso hacemos, ¿verdad? La vida está llena de problemas, hermanos. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso que en medio de esos problemas ha puesto su gracia sobre nosotros. Y nos ha mostrado su bondad, nos ha mostrado su misericordia y ya nos sacó de muchas. ¿Por qué no nos va a sacar de eso? En el versículo 20 vemos a aquel hombre que ha sido calumniado, ha sido llevado a cárcel injustamente, está siendo, hermano, enjuiciado, pero vean cómo él tenía la gracia de Dios en el versículo 21. Lean conmigo por favor el versículo 21 y vamos a ir terminando. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aún en la cárcel, si usted vive como cristiano, la gracia de Dios va a estar allí. Quiere decir que aún en ese problema va a estar la gracia de Dios con usted, amado. Y va a salir adelante. Porque no tiene que fijarse en la condición en la que usted está. Usted tiene que fijarse en que Dios lo ha colocado allí para glorificarse en usted. ¿Por qué yo no nací en otra época? Dice usted. No, que vine a nacer aquí en este 2020 donde hay que andar con mascarilla porque hay antes enfermedad. ¿Por qué no nacimos en otra ocasión? Porque esta era la generación en la cual a usted le tocó vivir y le toca testificar que es hijo de Dios. Y le toca creer. No le toca quejarse. ¿Qué hizo José en la cárcel? 22. Léalo. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Vea el 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna que la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová, ¿qué? Vaya. ¿Qué es eso, hermano? La vida práctica de un cristiano. Bueno, hasta que llega, ¿verdad?, su última prueba. Ahora sí vamos, para terminar en la cita que iniciamos, Hechos, capítulo 7. Y de esto es que se relata en el libro de Hechos por medio de Esteban. Cuando él está predicando, él pone de ejemplo a José, que vivió justamente y que lejos, hermano, de tener en su corazón rencor, soportó todo tipo de pruebas en su familia, en su trabajo. Aún, hermano, fue tentado, fue calumniado y nunca desistió de creer en lo que Dios había de hacer en él. ¿Por qué no aprender de José? Avancemos hasta el capítulo 7 del libro de Hechos, versículo 10. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahora ya no solamente era el jefe de un carcelero. ¿A dónde aprendió a administrar José? Egipto. Pero ¿cómo empezó? Empezó en la casa de un guardia, del jefe de la guardia. ¿Y se culió a dónde? En una cárcel. ¿Qué tal que nosotros nos llevan a la cárcel, hermano? Capaz allá en la cárcel renunciamos a ser cristianos. No, pero para ser cristiano así, no, nada de eso. Mire, aquí me tiene el Señor. Ah, no, usted. Ay, hermano, nos ahogamos. No en un vaso de agua, solo en el vaso sin agua. ¿A cuántos de nosotros nos han pasado pruebas igualitas a las de José? A ninguno, hermano. Si de nosotros lo que dicen es que estamos canosos, hermano, yo era que ese hermano me dijo que yo estaba canoso. ¿Sí?
Me dijo un hermano, ya se le corrió el cañal, me dijo. Otros me dicen, hermano, se dejó el jabón en el pelo. ¿Sí? Y yo de eso me fijo, hermano. Ay, hermano, que era canoso, me dijeron. A cositas así le damos un gran valor a este hombre que sufrió oprobio por su familia, que fue calumniado y puesto en la cárcel injustamente. Nos muestra que la actitud de un creyente es vivir como cristiano a donde quiera que nos toque vivir. ¿Cómo vivió José con sus hermanos como creyente? ¿Amén, hermano? ¿Cómo vivió José en la casa de aquel guardia, aquel jefe de la guardia donde fue vendido como esclavo? Como creyente. ¿Cómo vivió, hermano, José cuando fue tentado en medio de esa casa por la propia mujer de su jefe? Como creyente. Y cuando fue calumniado, ¿cómo vivió? Como creyente. Cuando fue a la cárcel, ¿cómo vivió? Como creyente. Hasta que llegue el momento en el cual Dios nos levanta. Para eso es necesario pasar un montón de procesos. Pero nosotros solo queremos que Dios nos levante y no queremos pasar los procesos, hermano. Cuando la Biblia dice que José, Dios le libró de todas sus tribulaciones. ¿Pero por qué? ¿Hubo algún momento en el cual José se quejó? No. Vayamos terminando. 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Mis amados, vendrá la oportunidad que nadie quiere de la práctica de un creyente. ¿Sabe cuál es esa oportunidad? Cuando vengan los que te han hecho la vida imposible y tú tengas que decirle, está bien, yo te voy a ayudar. Esa es la prueba más difícil de un creyente. Cuando llegue el momento en el cual nos toque mostrar misericordia con aquellos que no lo han tenido con nosotros. Esa es la práctica más difícil del creyente. ¿De qué está hablando, pastor? Cuando lleguen aquellos que te han levantado un chambre, que te han hecho pagar cosas que no hiciste, y les llegue a ellos la dificultad y te busquen. Ahí vamos a ver de qué estamos hechos. Ay, de aquello, así te quería ver, arruinado, por haberme hecho eso te lleva mal. Hay muchas que así decimos. ¿Sabe qué hizo José? Dejó aguantar hambre a sus hermanos. No. Les dio alimento y ni se los cobró. ¿Sabe lo que le dolió a él? Que no le conocieron. Tenía cierto resentimiento, sí, se quería vengar, pero no pudo. Hay un texto en donde él les dice, porque ellos se sienten acosados, sus hermanos le dicen, nosotros cometimos un pecado, teníamos un hermano y lo vendimos y mentimos a nuestro padre. ¿Sabe qué les dice José? Dios para un bien había hecho todo eso. Que nosotros los creyentes dijéramos, ay hermanos, para bien me están pasando las pruebas. Ninguno de nosotros dice. Qué galán fuera que alguno de nosotros terminara diciendo, mira hermano, que estoy pasando una prueba porque Dios me está haciendo más creyente, me está puliendo, me está haciendo un buen obrero. ¿Qué vamos a estar diciendo nosotros eso? Bueno, que decimos, Dios no me quiere, Dios no me oye. Ay, que el Señor venga allá y nos lleve, hermano. Esas son nuestras conversaciones. Ya no queremos sufrimientos, ya no queremos dificultades, pero la vida está llena de ellas y en medio de ellas debemos aprender a vivir. Amén, hermanitos. Amén. Así es que Dios nos ha colocado en esta era, en esta generación, en este tiempo, para vivir como creyentes. Eso practiquemos. No creamos que porque hemos levantado la mano y decimos, Señor Jesús, yo te acepto como el Señor Salvador de mi vida, se acabaron las pruebas. No, ahí empieza. El diario vivir de un cristiano es lleno de dificultades, pero debe de saber que en medio de esas dificultades está Dios con él, para ayudarle, para socorrerlo, para bendecirlo, para ser testimonio a otros. Y ponga atención a esto, lo último,
para ser de bendición a otros. ¿Para qué soy cristiano? Para ser de bendición a otros. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que enseñan, hermano, no se meta con los inconversos, hermano, no les hable, no, hermano, ni los vea. Eso no es cristianismo, hermano. ¿Con quiénes andaba Jesús? Con un ataque de pecadores, hermano. ¿Cuál era la enseñanza? Que a ellos se les debe de alumbrar. Y si hay que alumbrar con sufrimiento, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque no es fácil. ¿Qué tal si José renuncia y se levanta y dice, bueno, y ustedes, mis hermanos, me quieren matar? Vénganse pues uno por uno a ver si me aguantan. A José nada le costaba. Me quieren matar, uno por uno, ¿quién va a empezar? Estoy seguro que él no hubiera empezado. ¿Qué tal si José agarra esa actitud? La actitud que muchos de nosotros decimos. Hombre, pobre, solo le quedó nada más aguantar los sufrimientos de su